El Marc vuelve a ser museo de referencia internacional al albergar en sus salas la exposición El Tesoro de los Bárbaros, en colaboración con el Museo Histórico del Palatinado de Spira, Alemania. La exposición El Tesoro de los Bárbaros muestra al público una parte destacada de los importantes fondos que custodia el Museo Histórico del Palatinado, uno de los museos más visitados de toda Alemania y de gran prestigio en Europa, por las tareas inherentes a toda institución museológica, como la preservación o la investigación de sus colecciones, y por el desarrollo de una amplia oferta cultural ampliamente respaldada por la gran afluencia de público. El Marc, implicado en la cooperación con otros museos europeos para la investigación e intercambio de experiencias museográficas y proyectos expositivos, inicia en 2011 una estrecha colaboración con el Museo Histórico del Palatinado, que ha resultado en la firma de un convenio para la exhibición, por primera vez para el público español, de esta muestra confeccionada entre los dos museos con criterios de rigurosidad científica y una destacada orientación didáctica y formativa, que refleja los conflictivos momentos iniciales de la decadencia del Imperio Romano en las fronteras germanas y aspectos cotidianos de quienes habitaban estos territorios. Las piezas que se muestran en la exposición, que puede visitar en las salas permanentes del Marc, entre las que abundan las metálicas, amplía el conocimiento del mundo romano para el gran público, pues proceden de un territorio con unas circunstancias políticas e históricas diferentes a las que había en el siglo III en las tierras de Alicante, y también por el buen estado de preservación que presentan los restos hallados bajo el Rin. Este año 2012, el Marc celebra el 80 aniversario de su museo y el 10º del renovado concepto de gestión, al que un amplio reconocimiento profesional y social le sirve de estímulo en su continuada labor de servicio público. Por su parte, el Museo Histórico del Palatinado de la ciudad alemana de Speyer es, sin duda, un claro referente en su país gracias a su gran dinamismo y orientación didáctica. Dos museos que unen sus esfuerzos para mostrar al público español por primera vez el espectacular hallazgo del Tesoro de Neupotz. El 30 de julio de 1980, una draga extrajo del Rin, cerca de Neupotz, una gran caldera de bronce llena de utensilios de cocina de metal de la época romana. El tesoro había permanecido oculto en el lecho del río durante casi 1800 años. Antes de que regularan su curso en el siglo XIX, el Rin describía meandros a través de llanuras aluviales y bosques. El descubrimiento se produjo por casualidad en una de las numerosas ramificaciones del río destinadas a la extracción de grava. Empezaron a emerger un sinfín de objetos del Rin. En total, más de 1000 artículos de hierro, bronce, latón y plata, con un peso total de más de 700 kilogramos. El hallazgo de Neupotz es el tesoro de objetos de metal más importante de la época romana descubierto en Europa hasta la fecha. Está compuesto por una colección de valiosos objetos que se ocultaron del enemigo en tiempos de guerra o que se perdieron a causa de los saqueos. Cerca de Hagenbach, Lingelfeld, Otterstadt y otras poblaciones a orillas del Rin, se han realizado hallazgos similares. Todos los objetos datan de mediados del siglo III después de Cristo. En aquella época,
Las provincias del norte del Imperio Romano eran el escenario de batallas entre romanos y germanos. El año 260 marcó un hito en la crisis del Imperio Romano, debilitado por la inestabilidad interna y las presiones externas. El limes renano constituía la frontera norte del imperio. Poco antes del 260, una gran parte de las legiones romanas que estaban destacadas allí fueron movilizadas para sofocar conflictos en el este del imperio. Los germanos aprovecharon esta situación para formar grandes tribus a partir de numerosos grupúsculos dispersos. Los francos en el norte de Germania y los alamanes en el sur. Así pudieron cruzar sin trabas la frontera apenas vigilada e invadir las provincias romanas. Un autor contemporáneo describió los saqueos. Los bárbaros están arrasando toda la Galia, infringiendo los pactos de paz en las fronteras, animados por la convicción de que nos retienen retos mayores en países lejanos. Francos y alamanes atravesaban la frontera y cometían actos de pillaje en busca de alimento, utensilios y objetos de valor en extensos territorios de Germania y la Galia. Los germanos avanzaban libremente incluso junto a baluartes romanos y campamentos de legiones como Estrasburgo, ya que la mayoría de las tropas se habían desplazado al Danubio y a Oriente. Una vez con su botín, los germanos emprendían el regreso a sus lugares de origen a través de la extensa red de vías romanas, sin encontrar apenas resistencia. En la primavera del año 260, Póstumo, gobernador de Germania Inferior, logró recuperar bienes saqueados a una tropa de francos y los repartió entre sus soldados. Pero el emperador los reclamó para sus arcas, lo que provocó una revuelta. Póstumo fue proclamado emperador por sus tropas y fundó el Imperio Galo. Un contingente del ejército romano también consiguió derrotar cerca de Augsburgo a otro grupo de saqueadores germánicos que se hallaban de regreso. Para conmemorar este triunfo, los soldados que participaron en la batalla levantaron un altar en honor a la diosa Victoria. Otras expediciones de pillaje tuvieron más éxito, y los saqueadores lograban alcanzar con su botín el otro lado del Rin, de regreso a la Germania libre. En su territorio, comprendido entre el Rin y el Elba, los germanos vivían en granjas aisladas o en pequeñas aldeas. El historiador Herodiano explicó por qué los germanos construían casas de estructura de madera. No tienen recursos para extraer piedra, ni pueden fabricar ladrillos cocidos, pero sí bosques que les proporcionan madera en abundancia, que trabajan y montan para construir sus casas. En la Germania libre no había ciudades fortificadas con magníficos edificios de piedra, como era frecuente encontrar en el Imperio Romano. Los romanos consideraban que los pueblos germánicos, amantes de la libertad, eran incivilizados y barbáricos. César los describió como aún más corpulentos, salvajes e incultos que los galos. Representaban a los germanos como hombres altos y barbudos con pantalones. De repente, las tribus germánicas de pequeños granjeros tenían ante sí un avanzado y poderoso imperio romano, cuyas riquezas parecían quedar a su alcance al haber dejado desprotegidas sus fronteras. Sufrieron saqueos de los bárbaros, sobre todo los pueblos rurales y los santuarios hasta el sur de la Galia. Los germanos asaltaban las casas y las granjas y se llevaban todo cuanto pudiera servirles: utensilios de cocina, herramientas, alimentos, aperos, exvotos, muebles, ropa y joyas, pero también mujeres y artesanos que utilizarían como esclavos y ganado.
Los materiales orgánicos, como las telas, la madera o los restos humanos o animales, no han resistido el paso del tiempo. En cambio, el metal sí. Por eso, gran parte de los objetos hallados en Neupots son de hierro, bronce y plata. Estos metales eran especialmente apreciados como materias primas en la Germania libre. Los saqueadores se apoderaban de herramientas y utensilios de cocina para su uso propio, tijeras esquiladoras y cencerros para la cría de ganado, aperos agrícolas como guadañas y ganchos, herramientas para la forja como tenazas de herrero, martillos y yunques, utensilios para trabajar la madera como hachas, destrales, barrenas y sierras, sofisticados dispositivos como candados para baúles y puertas, así como numerosos utensilios de cocina, como grandes calderas de bronce con varas de sujeción suspendida o trípodes de hierro, y cucharones y sartenes. Encontramos las piezas más refinadas entre el servicio de mesa de metales nobles, como por ejemplo el jarro de Minerva con un relieve de la diosa en el asa. Su uso continuado dejó claras marcas de desgaste. Las fuentes de plata para servir los manjares, los pequeños boles para salsas y las cucharas formaban parte del servicio que decoraba la mesa en los días festivos romanos. Otros recipientes nos revelan algunos hábitos de los romanos. El vino se especiaba con hierbas aromáticas en una vasija grande, se mezclaba con agua y se filtraba antes de su consumo, ya fuera con un colador fino, combinado con el cazo adecuado, o un recipiente de media tapa que también se utilizaba para la mezcla. Un tamiz en la boquilla retenía las partículas sólidas del vino especiado a la hora de servirlo. Algunos objetos de metal como placas votivas de plata, ofrendas a los dioses, así como vasos sagrados y ornamentos sacerdotales, proceden de santuarios rurales. A fin de desentrañar los secretos y las historias inherentes a los objetos hallados, estos han sido cuidadosamente restaurados y analizados. Si bien su larga conservación bajo el agua los ha protegido del oxígeno evitando su corrosión, el agua del Rin y la acción de la draga han supuesto otros factores de deterioro. Las abolladuras y los depósitos de grava y arena han tenido que ser eliminados de forma meticulosa a fin de recuperar las superficies lisas y relucientes de metal. Una vez satisfechos con su botín, los alamanes emprendían el camino de regreso. Para evitar que los romanos les dieran alcance, se dividían en grupos, se repartían el botín y a veces cortaban los objetos de plata. Los bárbaros recorrían primero las vías romanas bien comunicadas, y una vez en el Rin, cargaban su botín en gabarras y balsas para salvar esta frontera natural. Pero los romanos estaban al acecho. En la antigüedad el Rin ya era una vía de comercio importante y contaba con una estrecha vigilancia. Probablemente los romanos sorprendieran con sus rápidos barcos de guerra fluviales a los germanos que volvían de sus incursiones. Rodeados por los romanos, las balsas acababan zozobrando y el botín caía al fondo del río. Tal vez los romanos recuperaban una parte, o tal vez los germanos conseguían huir con algunas piezas. No todas las expediciones de saqueo acababan de vacío, tal como demuestran los ajuares funerarios en territorio germánico. Era una señal de prestigio llevarse a la tumba objetos de los saqueos al Imperio Romano, y así lo hacían los líderes germánicos. En la sepultura del príncipe de Gommen, aparte de ofrendas autóctonas, también se hallaron piezas romanas, entre las que destacan vasijas de metal y vidrio de gran calidad. Asimismo encontraron un trípode romano, una gran caldera de bronce y algunas monedas. Y habían transformado una fuente de plata romana en un escudo.
Apenas 200 años más tarde, se hundió para siempre otro tesoro legendario no muy lejos de Neupotz. Era un tesoro que tampoco debía caer en manos del enemigo. Pero a diferencia del hallazgo de Neupotz, el tesoro de los Nibelungos no ha vuelto a surgir de las profundidades del Rin. El tesoro de los bárbaros.